Dice la palabra del Señor en esta tarde, Santiago capítulo 5, versículos, voy a tomar, capítulo 5, voy a empezar en el 13, amén. ¿Cuántos subrayan la Biblia de los que están acá? Yo no le digo que la subraye, que no, hay gente que no le gusta marcar su Biblia. Yo tengo esta Biblia que la tengo bien marcada, pero tengo otra Biblia que no me gusta marcarla, la tengo intacta, pero cuando escuchen esto que vamos a leer, la palabra oración la puede subrayar. Y vamos al final a ver cuántas veces le salen. Amén. Dice en el versículo 13, esto lo vamos a leer siempre en el nombre del Trino Dios. Dice acá la Biblia: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Amén. ¿Alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Amén. Voy a parar ahí. La oración de fe sanará al enfermo, no el aceite. Aunque se practica en algunas iglesias, en otras no se practica. No se practica ungir a las personas con aceite, en algunas sí. Y por eso dice el escritor acá que la oración de fe es la que va a sanar al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración, otra vez, eficaz del justo puede mucho. 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró, ahí está otra vez, fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántas veces le salió oración? A mí me salieron 7, creo que la mía tiene más. Haga oración primero. En el 14 dice oren por él. En el 15 dice oración de fe. En el 16 dice orad unos por otros, y también dice oración eficaz. En el 17 dice oró fervientemente, y en el 18 dice y oró otra vez. Amén. Gloria al Señor. Así que las cuenta bien. 7 veces el número 7 es número de la perfección de Dios. Así que Dios nos quiere a nosotros orando fervientemente. Vamos a orar para que el Señor añade bendición a esta palabra, y como dice el Salmo 119, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Vamos a hacer algo distinto hoy. Le voy a pedir, hermano Armando, si puede por favor pasar acá y ore por favor por mí, por la iglesia, para que este mensaje no se vaya a quedar en la mente, sino que llegue al corazón de cada persona. Amén. Señor, gracias por lo que has hecho, por lo que estás haciendo, Señor. Santo Espíritu, tú eres bienvenido en este lugar, Señor. Somos un pueblo necesitado y necesitamos más de ti, Padre Santo. Gracias, Señor, gracias. Te necesitamos, Señor. Señor, que usa al hermano Martín como un instrumento, Señor. Que traiga esa palabra que tanto necesitamos, Señor. Y que sea aplicado al corazón de cada uno de nosotros, Padre. Porque necesitamos más de ti, Señor. Los días son malos, Padre Santo, y necesitamos estar listos. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos, Santo Espíritu, que quebrantes esas cadenas que los atan a los deseos de este mundo, Señor. Es tiempo, Señor, que
Que despertemos, Padre Santo, que pongamos nuestros ojos en ti, Padre Santo. Que tú seas en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor. Oh, Padre Santo, toma el control de este servicio y que tu palabra no regrese en vano, Señor. Toca el corazón de cada persona que está acá y usa a nuestro pastor como un instrumento, Señor, para traer esa palabra que tanto necesitamos. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. Volvamos al altar de Dios. Por medio de esta predicación, yo sé que nos va a inquietar a nosotros el Espíritu Santo en esta tarde. Y mi deseo es que esta predicación cambie nuestro hábito de oración. Amén. Todos necesitamos más. Es algo que siempre podemos usar más. Amén. Es como que le regalen $100 a una persona. ¿Cree que los necesita? Si se los dan ahorita, ¿alguien necesita? No se los voy a dar. Es una pregunta. ¿Quién necesita $100 al menos? ¿Ah? No, nadie necesita. Ok. Entonces me quedo yo con ellos. Amén. Es algo que la persona siempre necesita. Necesitamos crecer más en lo que es adoración. Necesitamos crecer en fe. Necesitamos crecer en la consagración a Dios. Y tomando nosotros como ejemplo este hombre llamado Elías, amén, que aparece aquí en las páginas del Nuevo Testamento otra vez, aparece también en los evangelios y aparece acá. Un hombre que dio el servicio el servicio a Dios en medio de la adversidad, en medio de la pobreza, en medio de la persecución, en medio de la decadencia espiritual, pero allá apareció un hombre que podía o que quería hacer la diferencia en aquel momento, en aquel pueblo. En el Antiguo Testamento, ya vamos a pasar al Antiguo Testamento, allá lo menciona como que era un hombre que venía de la tierra de Galaad, llamado el Tisbita, Elías, el profeta del fuego, uno de los hombres grandes que existieron en el Antiguo Testamento. Se le llama también el profeta del fuego. Pero el otro día un hermano dijo que era el que daba el pronóstico del tiempo. ¿Cómo le dicen al weatherman? ¿Cómo que se llama? El meteorólogo del Antiguo Testamento. Amén. Llegó donde Acabe y le dijo: hey, vengo a decirte, le dice que no va a llover por 3 años y medio, y se fue. Gloria al Señor, al no ser que sea por mi palabra. Gloria al Señor. Seguridad de un hombre de Dios. Así que este hombre llamado Elías lo menciona nuevamente Santiago acá, tomando él como ejemplo el profeta Elías. Esta carta es la primera carta que se escribió en el Nuevo Testamento, aunque la encontramos ya al final, pero fue uno de los primeros escritos que aparecieron en el Nuevo Testamento. Esto iba mayormente para los judíos, los que empezaron donde empezó la iglesia en Jerusalén. Para ellos iba en primer lugar esta carta y después para nosotros. Por eso acá no se menciona la iglesia del Señor, no se mencionan los gentiles, porque fue uno de los primeros escritos como por el año 45 después de Cristo, cuando había una gran persecución. En medio de la persecución, este hombre les manda esta carta y toma también por ejemplo, le dice en el versículo 7, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la
lluvia tardía. Él les estaba diciendo: ustedes tengan paciencia y afirmad vuestro corazón, porque la venida del Señor está cerca. Y para nosotros es también esta palabra. No importa cuánto tiempo lleve orando por una situación, haga como lo hace este hombre que dice: vean la paciencia que tiene el sembrador. Él, aunque no ve la lluvia, aunque no ve todavía que va a llover, pero él siembra con fe. Amén. ¿Cuántos han sembrado acá antes, aunque sean tomates? Gloria al Señor. Y yo me acuerdo que allá en nuestros países, cuando se sembraba el maíz en el mes de mayo, se sembraba con la esperanza que iba a llover, y mucha gente era el único poquito que tenía de maíz, y lo enterraba, como quien dice: lo voy a poner, no lo podía volver a sacar. Si no llovía, se iba a dañar o se lo iban a comer los pájaros. Entonces tenía que tener fe. Y Santiago les dice: vean cómo hace el sembrador. Y él pone el ejemplo, que pone la semilla en la tierra y espera con paciencia que va a llover. Y para nosotros en esta tarde, este hombre pone este ejemplo y lo dice a nosotros: vean la paciencia que tuvo Elías. Adelante habla de la paciencia que tuvo Job, de la paciencia que tuvieron los profetas. Jesucristo dijo: bienaventurados los que sin ver creyeron, los que hablaron del Señor. Ellos hablaron de Cristo, ellos hablaron de la grandeza, aunque nunca lo habían visto. Gloria al Señor. Y este hombre toma este ejemplo, Santiago, para animar a los hermanos judíos, aquellos que estaban pasando persecución, aquellos que estaban pasando pobreza, y les lleva a decir que ustedes tienen que tener fe, aunque tal vez algunos estén enfermos, aunque tal vez otros están afligidos. Hay gente que tiene problemas emocionales y se aflige, y le dice: si ese es el caso, haga oración, y si está contento, transmita esa alegría. Amén. Dale un aplauso al Señor y dígale: Cristo vive, Él es bueno. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Transmita aquel gozo que hay en su corazón. El viernes en el trabajo nos estuvieron visitando mucha gente de otros lugares, y yo como es intencionalmente lo hago, y cuando va a llegar gente así, yo le doy más volumen al radio, una predicación o una alabanza, para transmitir aquel gozo que hay dentro de mí, aquello que nosotros tenemos. Amén. Que vean que dentro de nosotros hay algo más. Y me puse una camisa que dice: Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y me queda viendo David en la tarde y me dice: ¿tú esa camisa andabas hoy? Y le digo yo: sí, esa camisa andaba. ¿Y por qué? Y yo le cuento, y dice David: se dieran cuenta, dice, que cuando abren la puerta para llegar donde trabaja papi, dice, es lo primero que vas a ver, es la espalda de él. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y eso es lo que toma este hombre y les dice: ustedes, si están alegres, cántele una alabanza al Señor, den un grito de gozo, que Cristo nos ha libertado, que Él nos ha dado vida. Gloria al Señor. Y si hay algún enfermo, le dice él, no llame al 911, llame a los hermanos que vengan a orar por él. Alabado sea su nombre. Aunque ahora yo sé que hay emergencias de una forma, emergencias de otra. Con eso no le quiero decir no vaya al hospital, no vaya al doctor, pero vamos a saber distinguir lo que son emergencias. Si se está desangrando, llame a la ambulancia. Amén. Gloria al Señor. Hay que saber entender, pero siempre acordémonos nosotros que el médico por excelencia es Jesucristo, el Hijo de Dios, y Él le dice: la oración de fe, esta va a sanar al enfermo. La oración es una gran necesidad de cada persona.
Si nosotros obedecemos a Dios, Dios no pierde nada. Si nosotros lo adoramos o no lo adoramos, Él no pierde nada. Él sigue siendo Dios. Los que perdemos somos nosotros. Cristo tomó una parábola en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18. Y Él les dijo a los discípulos, la Escritura dice, también les refirió una parábola acerca de la necesidad de orar y no desmayar. En otras palabras, nosotros o usted y yo tenemos dos opciones: o oramos o desmayamos. Así que si no ora, tarde o temprano va a desmayar. Cristo les dijo a los discípulos: orad y velad para que no entréis en tentación. Amén. De allí es donde viene que la persona poco a poco se va alejando de Dios. Cuando menos se acuerda, está como el hijo pródigo, lejos de la casa de su padre, lejos de la comunión, fuera de la voluntad de Dios, porque poco a poco se fue alejando del Señor. ¿Cuántos están contentos todavía? Gloria al Señor. No he empezado a predicar todavía. Dice acá un poquito, que les quiero dar un poquito acerca de lo que es el trasfondo histórico de esta escritura, porque acá nada más nos dice a nosotros que Elías fue un hombre sujeto a nuestras pasiones o semejantes a las nuestras, pero oró fervientemente y para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y medio, y después oró y entonces llovió. Pero lo que me llama mucho la atención a mí es porque lo menciona nuevamente acá, y aun cuando lo vemos en el Antiguo Testamento, no dice de dónde apareció Elías, a dónde se creció, quién era su padre. Y esto que dice que es de Galaad, me da a entender a mí que Elías era una persona simple y sencilla, era una persona como cualquiera de nosotros. El único grande o los únicos grandes que se encuentran en el Antiguo Testamento, esos hombres han caído. Goliat era un hombre grande, cayó en tierra después de la pedrada que le dio el rey David. Este otro hombre grande era Saúl, era grande también cayó. Con esto me da a entender que Dios no busca gente grande, Dios no busca gente inteligente, Dios no busca gente con dinero. Dios busca gente que se pare en la brecha y que quiera darle la gloria a Él y que esté dispuesto. Dios, ya lo hemos dicho antes, que Dios no busca gente calificada, Él califica a los que llama. La gente que está dispuesta a hacer su voluntad, Dios lo puede engrandecer. El mismo escritor dice: humillados bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando sea tiempo. Gloria al Señor. La gente que ya viene exaltada, que ya anda allá arriba, Dios no lo puede exaltar. Lo que va a hacer es que lo va a aplastar de una sola vez, para que se dé cuenta que Dios no comparte su gloria con nadie. Si Él ha hecho grande en su vida, dele la gloria al Señor. Si Él le ha contestado una oración, dele la gloria al Señor. Acordémonos siempre que el grande acá entre los grandes es el Señor Jesucristo, aquel que dio su vida por nosotros, buscando un hombre que se parara en el camino. Elías se va a la presencia de un rey. No estaba fácil este trabajo, hermanos, obedecerle la voz al Señor. En aquel tiempo Dios le dijo: ve a decirle a Acab que no va a llover. Gloria a Dios. Y no era fácil presentarse donde el rey, o sea, era la autoridad máxima en Israel en aquel momento. Y ahora viene este hombre que nunca ha estado envuelto en política ni en nada, simplemente una persona pobre que sale del desierto. Llevar aquella voz donde el rey no era nada fácil. Pero acordémonos que cuando Dios da la orden, no importa lo que se ponga al frente. Elías, me imagino que no veía el tamaño de Acab. Él
Él veía el tamaño de su Dios, que le había dado aquella orden que llevara aquel mensaje. Gloria al Señor. Y yo creo que en este tiempo para nosotros, acordémonos nosotros siempre que le servimos a un Dios que no se muda, a un Dios que no cambia, a un Dios que es el mismo, al Dios de Abraham, gloria al Señor, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, aquel que se le apareció a Jacob allá en Betel, aquel que se le apareció a Josué con la espada en la mano, aquel que le dijo a Isaías: yo no te dejaré, yo no te desampararé. A ese mismo Dios es que usted y yo servimos. Él no ha cambiado todavía, Él no se ha mudado de lugar, Él está siempre en su trono. Nosotros nos alejamos, pero Él permanece fiel. Gloria al Señor. Alguien dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Gloria al Señor. La pregunta no es esa. El Dios de Elías está en el mismo lugar. La pregunta es: ¿dónde están los Elías de hoy en día que se van a parar al frente intercediendo por una nación, intercediendo por una iglesia, intercediendo por la familia? Estamos buscando gente que sea persistente en oración. Cuando nosotros vemos en la iglesia, hay muchos trabajos que se puede hacer en la iglesia, y uno dice: Dios me ha llamado a cierto ministerio y todo eso por así. Pero en la Biblia, la gente que Dios busca son adoradores. Amén. Eso es lo que Dios busca. Él dijo que Él siempre ha buscado adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando le adoramos en espíritu y en verdad, llegamos a conocer a Dios. Cuando conocemos a Dios, entonces Dios dice: a este yo lo puedo usar, porque Él me ha conocido, porque Él me conoce, porque tenemos relación con Él, porque yo sé que Él me va a representar en este mundo. Gloria al Señor. La oración se practica. La oración, hermanos, hay que hacerla. Hay que hacer tiempo para orar. Aún los discípulos vieron cuánto Cristo oraba. Siempre el Señor estuvo orando. Siempre se apartaba a orar. Él reconocía la necesidad de orar, a punto que llegó el momento que los discípulos no le preguntaron: Señor, enséñanos a cantar, enséñanos a esto, enséñanos a predicar. Ellos le dijeron: Señor, antes que te vayas a ir, enséñanos a orar así como tú oras. Gloria al Señor. Y Él primero le dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Gloria al Señor. Lo primero que hace es que tiene que reconocer que tenemos un Dios que está allá en los cielos y que es de nosotros y que conoce nuestra necesidad. Gloria al Señor. Vemos nosotros acá un hombre que oró fervientemente. Aquí dice que Elías era un hombre con pasiones, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y medio. Gloria al Señor. En primer lugar, nosotros vemos a un hombre que ora fervientemente, que no se cansa de orar. Dios no es sordo, hermanos. Él escucha nuestras oraciones. Él está diciendo, cuando dice que no desmayemos en oración, que no nos cansemos en esperar. Amén. Que no vayamos a desmayar. Hay gente que por último se cansa de esperar, se cansa de orar, porque ya la respuesta no vino como él la quería, no vino cuando quería. Una persona estaba orando, yo estaba leyendo algunas historias que conmueven y ven cómo el Señor trabaja de distintas formas. Una madre orando por su hija a los 3 años de edad. Aquella niña la habían diagnosticado con una enfermedad terminal que iba a morir. Y la madre clamó y clamó y clamó. Y de último, como que ella entendió que Dios había decidido llevarse a aquella niña. Pero ella seguía orando, orando.
y empezó hasta como culpar a Dios porque Dios no se la sanaba en el tiempo que ella quería. Pero al momento Dios se la sanó. Y bueno, continuó. A los 15 años de edad de la niña, las cosas cambiaron y ella se fue por malos pasos. Y un día la niña se suicidó en la casa. Ahí el llanto de aquella madre era más grande, gloria al Señor, diciéndole: ¿cómo yo no hubiera deseado mejor que te la hubiera llevado cuando tenía 13 años? Gloria al Señor. A veces nosotros nos metemos en los planes del Señor. Pidámosle al Señor que se haga su voluntad perfecta, aunque en el momento no nos guste a nosotros. Digámosle al Señor: yo estoy dispuesto a aceptar tu voluntad, pero que se haga la voluntad tuya, como dijo Cristo, que sea tu voluntad y no la mía. Gloria al Señor. Santiago se toma el momento de mencionar a este hombre llamado Elías para darnos un ejemplo a nosotros de la necesidad en la persistencia en la oración. Un hombre que no se cansó de orar, un hombre que intercedía. Alguien dijo: nunca aparece a dónde estaba Elías antes de que se presenta acá. Es probable que él estaba con su padre, es probable que él estaba trabajando en algún lugar, pero es probable que estaba en aquella misma cueva, no escondido, sino posiblemente intercediendo por la nación de Israel. Y vemos nosotros, si usted va al capítulo 16, 17 del primer libro de Samuel, de Reyes, perdón, ahí encontramos el relato de Elías. No vamos a leer nada, solo quiero que usted esté por ahí cerca para que nos demos cuenta todo lo que fue el momento histórico en la vida de este hombre que lo menciona nuevamente Santiago ya en las últimas páginas de la Biblia. Elías aparece diciéndole a este hombre: vive Jehová el Dios de Israel, que no va a llover sobre la tierra. Capítulo 17, primer libro de Reyes. Que no habrá lluvia en Israel, ni rocío por todos estos años, sino por mi palabra. Hay algo que tenemos que tener en cuenta nosotros cuando leemos esto. Elías le dice a los profetas que se reúnan en el monte Carmelo. El monte Carmelo está a lo largo de lo que es el mar Mediterráneo allá en Israel. Conecta desde el valle de Cedrón, es una cordillera grande. A veces menciona el monte Carmelo y está hablando bastante al sur de Israel, hasta que llega más arriba, que le llaman también el monte Gilboa, el valle de Jezreel, el valle de Armagedón. Es el mismo monte que corre hacia arriba y va a terminar donde está una ciudad moderna que se llama Haifa. Allí va a terminar en ese monte, pero ese monte había sido histórico en el pasado. Había sido el monte que hablaba de la victoria que tuvo Gedeón, de la victoria que tuvo Débora y Barak. Ahí se dieron esas grandes guerras donde se había demostrado quién era el Dios verdadero. Pero llega este momento, y ese momento histórico, ese monte había quedado mudo, pero Elías lo llama nuevamente y quiere darles a conocer que el Dios que él adoraba era el mismo Dios que le había hablado a Abraham, el mismo Dios que se le presentó a Jacob. Ese mismo Dios era el que había todavía. Y le dice, Acab le dice: tú eres el que perturbas al pueblo de Israel. Elías le dice: yo no estoy perturbando a nadie. Quien perturba al pueblo eres tú y los profetas mentirosos que has encontrado. Y usted puede leer esta historia cuando Elías llama a aquellos hombres y les dice: vamos a hacer una cosa, vamos a orar en esta tarde, vamos a ir al monte Carmelo. En otras palabras, el monte Carmelo tiene como significado un monte fructífero. Gloria al Señor. Elías les dice: nos van a dar ustedes 2 bueyes a nosotros, me dan uno a mí y agarran otro ustedes y lo vamos a ofrecer en sacrificio, lo vamos a
poner en el altar y vamos a orar a ver quién hace descender fuego del cielo. Gloria al Señor. Es una historia muy bonita. Yo la leo muchas veces y siempre encuentro algo que el Señor me quiere decir a mí cuando vemos nosotros este pasaje. Elías le dice: désenos a nosotros 2 bueyes, y comienza él a preparar el altar. Cuando usted ve en este capítulo, Elías era un hombre que tenía mucha fe. Gloria al Señor. Elías dice en el capítulo 18, versículo 30, para los que lo tienen ahí abierta la Biblia, él dice: Elías y todo el pueblo, él le dijo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las 12 tribus de Israel, de las 12 tribus, conforme al número de las 12 tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Gloria al Señor. Cuando estábamos nosotros viendo el estudio del tabernáculo, vemos nosotros la vestidura del sacerdote. El sacerdote llevaba una pieza aquí en el pecho que se llamaba el efod. Ahí en esa como un bolsillo así, ahí llevaba 12 piedras de diferentes colores. Ahí llevaba las 12 piedras con los nombres de cada uno de los hijos de Israel. En otras palabras, cuando el sacerdote se presentaba a la presencia de Dios, él llevaba el pueblo de Israel en su corazón. Y Elías dijo: yo voy a hacer lo que Dios ha mandado que hagamos. Gloria al Señor. Él comienza a ver quizás las 12 tribus de Israel, todas dispersadas y todas afligidas por lo que estaba pasando en la nación. Estaban todos dispersos, pero Elías dice, él comienza y agarra 12 piedras, dice la Biblia, conforme a la palabra que Dios le había dado a Israel, su padre, o al patriarca de los hijos de Israel. Y cuando leemos nosotros y vemos el orden que tenía en el efod que se ponía, o en el pectoral que se ponía el sacerdote, el primero que encontramos es Judá, aunque el orden de nacimiento no es ese, pero es la primera que se encuentra, y no se encuentra al lado derecho, sino que se encuentra al lado, no se encuentra así como nosotros leemos, sino para el otro lado, porque los hebreos leen de la derecha hacia la izquierda, y ahí es donde vemos nosotros que en primer lugar iba la piedra de la tribu de Judá. Esa piedra él la agarra y comienza y dice: vamos a poner primero la piedra de Judá en el lugar que debe de estar. Gloria al Señor. Y eso es también relevante para nosotros. Judá significa alabanza. La primer piedra que debemos arreglar nosotros es darle una alabanza al Señor, aun cuando vemos las cosas adversas. No nos cansemos nosotros de adorarle. Démosle una alabanza. ¿Cree usted que fue poco lo que pasó este hombre llamado Silas y llamado Pablo allá en la cárcel? Ellos estaban amarrados, ellos estaban con unos cepos en las piernas que no se podían mover. En medio de la adversidad, en medio de la dificultad, ellos comienzan a adorar al Señor. Alabado sea su nombre. Hay una alabanza que dice que cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas. Cuando nosotros comenzamos a adorar a Dios, Él comienza a mover las cosas alrededor. Cuando ellos comenzaron a adorar, dice la Biblia que las paredes comenzaron a temblar, porque a la presencia de Dios tiembla la tierra. Gloria al Señor. Agarra la primer piedra, la piedra de Judá, y la pone en aquel lugar. Y dice él: vamos a seguir arreglando este altar, porque este altar se ha arruinado aquí en Israel. Gloria al Señor. Al final de este culto, la pregunta va a ser: ¿cómo está su altar? Amén. ¿Cómo está el altar familiar? ¿Cómo está el altar de su casa? ¿Cómo está nuestro hábito de oración? ¿Cómo está
está nuestra comunión con Dios. Muchas cosas, hermanos, no van a tener solución mientras no nos acerquemos realmente a Dios y arreglemos el altar, que muchas familias ese altar se ha arruinado. Gloria al Señor. Mucha gente espera hasta que ya están los problemas grandes para acercarse a Dios. Mantengámonos siempre cerca del Señor. Y Él dice: vamos a poner la piedra de la alabanza. Y luego toma la piedra de Rubén y la pone en el otro lugar. Rubén significa mirar la necesidad o vigilar. Y esa piedra es la que nosotros también necesitamos. Ver la necesidad que hay y ver la necesidad también de vigilar. Agarra la otra piedra y es la piedra de Simeón, según el orden que Dios había dado. Y la piedra Simeón significa oración o acción de comunión. Agarra la piedra de Gad, que significa bienestar. Gloria al Señor. Y es algo que nosotros como hijos de Dios también tenemos que estar pendientes del bienestar de la obra. Gloria al Señor. Del bienestar de la iglesia, del bienestar de la familia. Romanos 12:12 dice que en lo que requiere diligencia, no perezoso, estemos siempre fervientes en el espíritu, gozosos en la esperanza, sufridos en las tribulaciones, pero constantes en la oración. Hay gente que no se preocupa por el bienestar de la iglesia. Gloria al Señor. Y usted lo ve todo el tiempo. Hay gente hoy en día dentro de la iglesia, pero que no han recibido al Señor. Hay gente dentro de la iglesia, pero que no tiene una relación cercana con el Señor. Necesitamos esa cercanía con Dios. Necesitamos ver el bienestar de la obra. Cristo le dijo a la generación allá en Israel: ¿a quién compararé esta generación? Lo compararé a aquellos muchachos, dice, que se pararon en la plaza y comenzaron a tocar flauta y nadie bailó, dice. Comenzaron a endechar y nadie lloró. Gloria al Señor. Hay gente dentro de la iglesia, dentro de las congregaciones, pase lo que pase, ellos viven una vida de conformismo. Gloria al Señor. Una vida marchita. Gloria a Dios. Cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, son vulnerables a los problemas de la vida. ¿Por qué? Porque no está fundados y parados firme en la roca que es Cristo, la roca de los siglos. Aquel que está parado y agarrado en el Señor, vengan vientos, vengan tempestades, esa casa no va a caer porque está fundada sobre la roca que es Cristo. ¿Cuántos lo alaban en esta tarde? Gloria al Señor. Y dice Elías: voy a poner también la piedra de Dan. Dan significa justicia, y es lo que dice Miqueas también. ¿Qué es lo que pide el Señor de vosotros? Él dice: amar misericordia, hacer justicia y humillarse delante del Señor. La justicia siempre es buena en el pueblo del Señor. Y seguimos acá. Esto es bien informativo y se lo voy a dar para aquellos que toman nota. Agarra la piedra de hacer, y ese significa felicidad. Debe haber gozo en el pueblo de Dios. Amén. Elías reconoció, David reconoció que se le había ido el gozo en una oportunidad. Salmo 51. Normalmente eso pasa cuando la gente ha pecado o se ha alejado de Dios, y por eso el Salmo dice: Señor, renueva el gozo que había dentro de mí en un tiempo. Cuando usted no sienta deseo de orar, cuando no sienta deseo de leer la palabra del Señor, cuando no sienta gozo, hagámonos un examen dentro de nosotros. Amén. Algo puede hacer que ande mal. Hagámonos un examen para que el Señor nos devuelva el gozo que teníamos al principio. Hay gente que cuando recién el Señor lo salvó, madrugaba a orar, leía mucho la palabra del Señor, intercedía por la gente,
le hablaba a los demás de Cristo, pero llega el momento de que ya no habla del Señor, de que ya poco ora, de que ya poco lee la palabra del Señor, y es tiempo que nosotros volvamos al altar de Dios. Amén. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. El tema iba a ser: volvamos al primer amor. Pero cuando volvemos a la oración, vamos a volver al primer amor que había al principio. Gloria al Señor, que nos gustaba todo el tiempo andar de la mano. Gloria a Dios. Los que están casados se dan cuenta, en el primer amor solo andaban de la mano. Gloria al Señor. Le abría la puerta del carro para que se subiera, lo invitaba a pasar dentro de la casa. Gloria al Señor. Dijo un hermano una vez: no, cuando yo recién casado con mi esposa, dice, yo hasta en el arroz la veía la imagen de la esposa, según era aquel gran amor que sentía por ella. Gloria al Señor. En un principio nosotros aún nos preguntábamos, ¿será la voluntad de Dios esta decisión que voy a tomar? ¿Será que agrada a Dios? Pero llega el momento que la persona toma las decisiones hacia la carrera. A veces ni a la esposa le comenta. Dijo un pastor ayer estaba contando, yo estaba tomando una decisión, dice él, que no era la voluntad de Dios, y yo ni a mi esposa le había dicho, y me fui, dice él, y comienza la historia, y me fui en el caballo, dice, ya llegando a la orilla del lugar donde iba, el caballo lo botó y se fracturó el codo, y lleva 6 meses que no puede mover el codo así como le ha quedado, porque se estaban tomando decisiones a la carrera y fuera de la voluntad de Dios. En el primer amor no se toman decisiones a la carrera. La persona ora para asegurarse que va en el plan divino, en el plan perfecto de Dios. Gloria al Señor. Por eso necesitamos volver al altar de Dios, volver a la comunión con Dios, volver a Betel como lo hizo Jacob en aquel día. Él había trabajado de gratis ya bastantes años allá donde Labán, gloria al Señor, porque se había alejado de la presencia de Dios, hasta que Dios le dijo: te voy a llevar nuevamente allá, aquella piedra donde echaste aceite, allá donde me prometiste algún día. Dios lo va a llevar nuevamente a ese lugar de Betel, para que nos acordemos las promesas que le hicimos un día. Dios, no te voy a dejar, yo te voy a servir. Hicimos muchas promesas un día. Acordémonos nosotros, volvamos otra vez al primer amor, volvamos al altar del Señor. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Poderoso es el Señor. Un hombre llamado a ser, que le da la felicidad, y luego agarra la piedra de Leví, que significa unidad. Elías sabía que si no había unidad no iba a haber nada. Un hombre llamado Zabulón, que significa morada, y esto es refugio. Amén. Esto está hablando de morar juntos. Gloria al Señor. El Salmo dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando hay armonía dentro del pueblo de Dios, ahí dice la Biblia que envía el Señor bendición y vida eterna. Gloria al Señor. Hasta ahí se los voy a dejar. Hay otro día le doy el resto. Gloria al Señor. No los quiero cansar, pero estamos viendo también nosotros una fe persistente. Le quiero dar 3 puntos importantes. Un hombre que intercede, una fe persistente. Gloria al Señor. En segundo lugar, o en tercer lugar será, hermano, gloria al Señor, me ayuda con el slide número 3, por favor. Una fe persistente que no se cansa de orar, que se mueve. Gloria al Señor. Algo que les dije yo en una oportunidad, que Dios se mueve con los que se mueven. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dios se mueve con los que se mueven. La fe sin obras es muerta. Amén. Si hay alguien buscando trabajo, tiene que salir a buscar trabajo. Gloria a Dios. Una señora cuenta una historia, que una señora venía en una embarcación que venía de Europa para Estados Unidos. Son esos viajes que duran meses en el agua, en esos barcos de carga, y hay gente que se enferma. El movimiento del agua, el que nunca, alguien ha ido en un crucero aquí antes, en el mar, un crucero, miren.
Dios les bendiga. Gloria al Señor. Mire, lo que parece gente que solo la gente que tiene dinero es que sale en crucero. No sabíamos nosotros. Gloria a Dios. La gente que sale en crucero se da cuenta que se puede enfermar solo de no que le hace daño la comida, sino que el movimiento del agua, y dicen que el único remedio es comerse una naranja. Yo no sé, no sabía yo que eso era así. Y iba una señora en ese barco y estaba ya 2 días enferma del estómago y bueno, no había podido encontrar naranjas, así que se puso a orar para que el Señor le enviara una naranja. Ya la señora, ya algo de poquito de bastante edad avanzada, en una silla en el deck del barco, y bueno, ella estaba orando. De último se quedó con las 2 manos estiradas, dice la historia, orando, y pasó un hombre que era ateo, pasó por ahí, la vio que ella estaba así con las 2 manos estiradas, y de una forma burlona él llevaba naranjas y él no sabía, y le puso una naranja en cada mano a la señora y se fue y siguió caminando. Al rato que venía de regreso, encuentra a la señora que se estaba comiendo una naranja y le pregunta a él: ¿están buenas las naranjas? Le dice: sí. Le dice: está buena la naranja. Dios es bueno, le dice ella. Y le dice él: ¿por qué dice que Dios es bueno? Llevaba horas aquí orando, le dice, por una naranja. Le dice: mire, Dios le 2 naranjas me mandó, le dice. Alabado sea el nombre del Señor, gloria a Dios. Así que así obra el Señor, gloria a Dios. Él se mueve con los que se mueven. Pedís y no recibís, dice la Biblia, porque pedimos mal. Muchas veces pedimos lo que no necesitamos, sino que pedimos lo que queremos, o pedimos para algo otras cosas que no es la voluntad del Señor. Gloria al Señor. Elías se tiene que mover para ese lugar llamado Carmel, o el monte Carmelo, que significa lugar fructífero. Gloria al Señor. Y esto, cuando yo leía esto, me puse a pensar en una oportunidad, porque yo me sentía en un momento seco, aunque en el evangelio, aunque orando, aunque perseverando, aunque leyendo la palabra de Dios, pero hay momentos que uno se siente vacío, gloria al Señor, y es cuando hay que moverse para el lugar fructífero. Hay que ir nuevamente al monte Carmelo, allí donde está la presencia de Dios, allí donde Dios desciende, allí donde Dios responde. Hay que ir nuevamente para llenarnos de la presencia del Señor cuando llegamos a ese lugar. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Hay que arreglar ese altar. Elías dijo: ahora les voy a pedir que se acerquen a mí. Ya los profetas de Baal, los profetas que tenía en aquel tiempo, ya habían puesto su show, ya nada había pasado, pero Elías les dice: ahora acérquense a mí. Y esa historia es muy bonita, usted la puede leer completa, pero yo voy a ir terminando con esto, porque a nosotros no es Elías que nos llama, a nosotros nos llama Dios y nos dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Gloria al Señor, gloria a Dios. Tanto la lluvia natural como la lluvia espiritual, todo eso viene de arriba. Gloria al Señor. La lluvia, Cristo se presentó allá a la mujer samaritana como el agua que venía de arriba. Gloria al Señor. Y le dice: tú ya probaste todos los deseos del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y le dice: tú has estado bebiendo de un agua que no sacia, pero el agua que yo te voy a dar es un agua que salta para vida eterna. Gloria al Señor. Llegó a la fiesta de los tabernáculos y les dice otra vez: yo soy el agua. Otra vez, en el último y gran día de la fiesta, cuando ya terminó la fiesta, cuando ya habían habido todos los sacrificios, cuando ya habían vaciado todo el agua para que lavara el atrio del templo, Él le dice: alguno tiene sed, venga a mí y beba. Gloria al Señor. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Gloria al Señor. Elías era un hombre como nosotros, sujeto a nuestros dolores, sujeto
a nuestros problemas también, en que tal vez en diferente dimensión, pero él oró, dice la Biblia, y se fue Elías y un hombre que estaba orando fervientemente. La Biblia habla que Elías se sentó y puso su cabeza en medio de las rodillas, y eso nos da a entender que se desconectó del mundo natural. Cuando la persona se pone las rodillas en la cabeza o la cabeza en medio de las rodillas, se está tapando los oídos y no quiere escuchar nada más. No quiere escuchar nada más. Él quiere simplemente comunicarse con el Señor. Gloria a Dios. Esa era la posición que agarró el profeta Elías, y le dice al siervo de él: ve y acércate allá. Le dice: ve a ver si ves alguna nube que comienza a formarse. Y él le dice: pues a la verdad yo no veo nada. Y allí viene la oración que es ferviente. Elías no se conformó cuando le dijo: yo no veo nada. Sigue clamando al Señor. Ve otra vez. No hay nada todavía. Ve otra vez, le dice. Y se va otra vez el siervo. No hay nada. Hasta que viene a la séptima vez, le dice: veo por allá una nube pequeñita como la palma de la mano de un hombre. Y le dice: ve a decirle acá que arregle su caballo y que salga, porque yo ya escucho la lluvia. Gloria al Señor. Cuando solo había una nube, cuando solo era una nube, no se puede escuchar la lluvia. Se puede ver que viene una tormenta, pero no la puede escuchar porque no está lloviendo todavía. Pero aquel que le cree a Dios sabe que Dios es poderoso para hacer que las cosas sucedan, aún lo que nosotros no vemos. Elías veía, el criado veía la nube, pero Elías escuchaba la lluvia. Alabado sea su nombre. No importa que tanto tiempo lleve orando, vea que ya las cosas están sucediendo por el poder de nuestro Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos quisieran venir al altar otra vez? Vamos a orar. Vamos a orar. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Yo no sé cómo está su altar. Usted conoce su altar. Usted conoce su vida, su relación con el Señor. Yo la desconozco. Gloria a Dios. Pero si usted cree que necesita más, acercarse más a Dios, es momento que podemos venir al altar del Señor y platicar con Él un momentito. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Te adoramos, Señor. Gloria a Dios. Gloria al que vive para siempre. Qué bueno eres, Jesús, en esta hora, Padre eterno. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Oh, mi Dios, hay gente que lleva años orando, Señor, por su familia. Hay gente que lleva años intercediendo por sus hijos, intercediendo por su hogar, Padre eterno. Nosotros como pastores, como líderes, Señor, no vamos a poder solucionarle los problemas a nadie, Señor, pero sí creemos que usted lo puede hacer, Padre bueno. Oh Espíritu Santo, en esta hora, Señor, hay gente, Padre eterno, que está, Dios mío, atada en las drogas, Señor, atados en el alcohol, Padre eterno, atados en el materialismo. Oh mi Dios, en esta hora, Padre eterno, oh Espíritu Santo, nosotros tomamos esas 12 piedras como lo hizo el profeta Elías y arreglamos ese altar si se ha arruinado, oh Señor, en esta hora. Oh Padre bueno, nos presentamos delante de usted, oh Señor, y nos unimos, Padre bueno, como una sola persona, como un solo hombre, Señor, reconociendo, Padre eterno, que aquella piedra del nombre de Leví, que significa unidad, tiene que estar en el lugar correcto, Padre bueno, para que usted conteste nuestras oraciones, Señor. En este momento, Padre amado, estamos orando, Señor, al mismo Dios que le oró el profeta Elías, aquel Dios que hizo descender lluvia del cielo, aquel Dios que hizo descender fuego del cielo, aquel Dios que consumió el sacrificio, Padre de la gloria,
gloria, en este momento, Señor, nos presentamos nosotros en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Oh Padre de la gloria, nos acercamos como se acercó el profeta Elías. Oh Señor, llevamos nosotros como lo hizo Elías, Padre bueno, llevó aquel toro como ofrenda por el sacrificio, Padre eterno. Nosotros nos presentamos, oh Señor, delante de usted, oh Padre, como un sacrificio vivo, Señor. Y Elías deposita agua alrededor de aquel sacrificio. El agua representaba la santidad, el agua representaba la limpieza, el agua representaba la necesidad de que hubiera una limpieza en aquel momento, Señor. Nos presentamos delante de usted, oh mi Dios, y decimos como dijo David: examíname, oh Dios, y pruébame, Señor, y guíame, Padre Santo, por el camino eterno, oh mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús ponemos la leña en el altar, oh Padre Santo. En esta tarde, Señor, la leña debe estar en el altar debe de estar encendido, oh Padre Santo. Gracias, Señor, por la gente que intercede por la iglesia, por la gente que madruga a orar, oh Señor, por la gente que es persistente, por la gente que tiene ese altar bien arreglado, por la gente, Padre eterno, que camina en fe, por la gente que camina en obediencia, por la gente que camina en consagración a Dios, por la gente que se ha parado en la brecha por la familia, por aquella mujer que persevera aun cuando su esposo no ha recibido al Señor, que se mantienen firmes, por el esposo que persevera, Padre eterno, por aquel hombre que se para en la brecha, por aquella mujer que clama, por aquella mujer que madruga a orar, por aquella persona que llega a horas de la noche orando, por aquel que intercede, por aquel que predica en el trabajo, por aquel que predica en la escuela, Señor, por aquel que testifica en cada momento, por aquel que está intercediendo en el día, por aquel, Padre eterno, que no se cansa, Padre de la gloria, por aquel que está instruyendo a sus hijos. Oh Espíritu Santo, en esta hora, Señor, oramos por nuestra familia, oramos por nuestros hijos, oramos, Padre eterno, que de estos niños van a salir predicadores, van a salir misioneros, va a salir gente que predicará en las escuelas, va a salir gente, oh mi Dios, que llevará esta antorcha, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por lo que está haciendo, Señor. Necesitamos volver, oh Señor. Oh Espíritu Santo, necesitamos derramar lágrimas en el altar nuevamente como lo hacíamos en el principio. Oh Padre eterno, pero a veces nos alejamos tanto de Dios que cuesta nuevamente, Señor, llegar a su presencia, Padre eterno. Pero en esta hora, Padre bueno, en obediencia, Padre Santo, a su palabra, Señor. Su palabra nos dice, Padre eterno, que este hombre era semejante a nosotros. No era una persona diferente, Señor, pero este hombre clamó y oró fervientemente. Y no llovió sobre la tierra, y oró nuevamente y llovió sobre la tierra, Padre eterno. Esto nos da a entender, oh Señor, que era un hombre que se comunicaba con usted, oh Padre eterno. Oramos por la iglesia, Señor, oramos por las familias, oramos por nuestros hijos, oramos por los que no se han convertido al Señor. Yo oro por mi hermano, Señor, que no ha recibido a Cristo. Oh mi Dios, rompemos cadenas en esta hora. Oh Espíritu Santo, oh mi Dios, oh Padre de la gloria, rompemos esas cadenas, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Creemos, Padre Santo, que la sangre de Jesucristo tiene poder. Oh mi Dios, que está disponible, Padre bueno, que las puertas del Hades no prevalecerán contra el pueblo suyo, Señor. Oh Padre de la gloria, aquel que está orando, aquel que está enfermo, Señor. Oh Espíritu Santo, en esta hora, Señor, posiblemente la ciencia le dice que ya no hay esperanza. Oh Padre eterno, invocamos, Señor, como lo hizo el profeta Elías. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, sea conocido en Israel, oh Señor.
sea conocido en este lugar, oh Padre eterno, que solo tú eres Dios, Señor. Que tú levantas, oh mi Dios, del polvo al pobre. Que tú levantas a aquel que se ha caído. Que tú restauras los hogares, Señor. Que tú traes el hijo pródigo nuevamente a la casa. Oh mi Dios, en esta hora, Señor, oramos por los hijos que andan lejos de la voluntad suya, Señor. Oramos, Padre Santo, por aquella persona que es indiferente, Señor. Por aquella persona, Padre eterno, que no se congrega, Padre bueno. Aquel que se ha alejado, Señor. En este momento, Padre bueno, lo ponemos en sus manos, Señor. Oramos por nuestras familias, por nuestros hijos, Señor. Aún en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio del dolor, Padre bueno, usted sigue siendo Dios, Padre eterno. Oh mi Dios, llegamos nosotros también al Monte Carmelo, Señor. Oh Padre eterno, para que quede nuevamente y vuelva a ser historia, Padre Santo, que aquí se presentó usted un día. Oh Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, oramos por aquellos que no vinieron a la iglesia hoy, Señor. Por aquellos, Padre bueno, oh mi Dios, que han dejado su hábito de orar, Padre Santo, que han dejado el hábito de interceder, Padre bueno, en esta hora, Señor. Yo les ruego, Padre Santo, traiga nuevamente, Señor, la gente al altar, Padre Santo. Oh mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por lo que está haciendo, Señor. Por lo que hará, Padre Santo, en este lugar, oh Señor. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo. Qué bueno eres, Señor. Qué lindo eres, Padre eterno. Gracias le damos, Señor, por lo que usted está haciendo, Padre Santo. Espíritu Santo, gracias. Miramos la necesidad, oh Señor, aquí en este condado, Padre eterno. Miramos la necesidad en las escuelas. Miramos la necesidad, Padre Santo, en este lugar, oh Señor. La indiferencia de la gente, Padre Santo. La indiferencia de la gente, Padre eterno, como está hoy en día, Señor. Clamamos, Padre Santo, que de aquí, Dios mío, oh mi Dios, que esta sea siempre, Padre eterno, una fuente en el desierto en este lugar, oh Señor. Hay gente pasando necesidad. Hay gente, Dios mío, quebrantada. Hay gente quebrada, Señor. Hay gente con dolor. Hay hogares destruidos, Señor. Hay personas pasando gran necesidad. Yo les ruego, Padre Santo, por ellos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Lo que Dios irá a hacer.